Buenos días. Soy el alumno González Zúñiga Alberto Manuel de la materia de Lenguajes y Autómatas 2 de la Ingeniería de Sistemas Computacionales impartida por el docente Garizurieta Castillo Alberto. A continuación les daré una pequeña introducción sobre los 4 capítulos del libro de autómatas programables, escrito por Albert Mayol y Badía. Bueno, el libro es de Autómatas Programables por Albert Mayol y Badía. Bueno, este tiene 4 capítulos, los cuales voy a dividir en el primer capítulo en diferentes subtemas, los cuales a mí me parecieron muy importantes y más que nada interesantes. En este caso, el primero vendría siendo el de automatismos, que en este subtema se introduce el concepto de automatismo, definiendo qué son y cuáles son sus principales características. De igual manera se describen los diferentes tipos de automatismos que existen, así como sus aplicaciones en diversos sectores industriales y domésticos. Igual hay otro subtema que es el autómata programable industrial, o sea, el API. El API es el elemento central de cualquier sistema de automatización. En este capítulo, o en este subtema, se estudia su arquitectura y funcionamiento, así como los diferentes tipos de API que existen en el mercado. De igual manera se analiza los lenguajes de programación que se utilizan para programar los APIs. También me llamó mucho la atención el subtema de factores cuantitativos y cualitativos en la selección de un API. Bueno, a la hora de seleccionar un API para un sistema de automatización es necesario tener en cuenta muchos factores, tanto cuantitativos como cualitativos, y en ese subtema nos hace analizar estos factores en detalle, proporcionándole a nosotros como lector una guía para la selección del API adecuado. Otro subtema muy interesante fue el principio de funcionamiento autómata. En este nos explica un poco más a detalle cómo funciona un autómata. Se estudian los diferentes elementos que componen un autómata, así como las diferentes etapas del ciclo de funcionamiento. También otro tema muy interesante fueron las nociones sobre el sistema lógico, ya que los sistemas lógicos son la base fundamental para la programación de los autómatas. En este capítulo se introducen los conceptos básicos de la lógica, como son las variables lógicas, las operaciones y las funciones lógicas. De igual manera, el sistema de numeración. En este subtema se estudian los diferentes sistemas de numeración que se utilizan en la automatización, como son el sistema binario, el sistema hexadecimal y el sistema decimal codificado en binario, en sus siglas como BCD. Como penúltimo subtema que a mí me pareció muy importante es el código de numeración, que además de los sistemas de numeración en la automatización se utilizan también diferentes códigos de numeración, como son el binario, el código antes mencionado, el BCD, y los códigos alfanuméricos. En este subtema se estudian de manera muy detallada los códigos. Eso es muy importante. Y como último subtema de este capítulo 1, me pareció muy importante tener el concepto de registro, ya que es un elemento fundamental para la programación de los autómatas. En este subtema se define qué es y se explica más a detalle cómo se utiliza para almacenar y procesar información. De igual manera tenemos otro subtema, el cual es aplicaciones de los autómatas programables industriales. Esto se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales y domésticas. En este subtema se va a ir más a detalle con algunos ejemplos de aplicaciones de los API en diferentes sectores. De igual manera tiene un subtema que es la álgebra de Boole, el cual es una herramienta matemática muy fundamental. Ya previamente esto lo vimos en semestres anteriores, lo cual está muy bien porque ya tenemos como que la base. Esto es fundamental para la programación de los autómatas. En ese subtema se introducen conceptos básicos de la álgebra de Boole, como son las leyes de Boole, las funciones lógicas y los sistemas combinacionales y secuenciales. En el capítulo 2 nos habla más a fondo sobre los componentes de los autómatas. En este capítulo nos da mucha énfasis en la introducción y el concepto de un autómata, cuáles son sus características principales, y se describen diferentes tipos de autómatas que existen. De igual manera, les daré una pequeña introducción. Como ya sabemos, los controladores programables han crecido en todas las aplicaciones de control industrial debido a la comodidad
comodidad que ofrecen para su puesta en marcha. Estas son la facilidad de programación, la facilidad del cableado, la facilidad de la instalación y la facilidad de cambios. Los PLC abarcan una amplia gama de tamaños, pero todos contienen 6 componentes básicos, las cuales son la CPU, esta es la unidad central de procesamiento, el rack, el ensamblaje de entrada, conjunto de salida, fuente de alimentación, unidad de programación, dispositivo PC o software. De igual manera les voy a explicar un poquito de qué es el ensamblaje de bastidor. La mayoría de los autómatas medianos y grandes se montan de tal manera que los componentes individuales, ya sea CPU, entrada y salida, fuente de alimentación, son módulos que se mantienen unidos dentro de un bastidor o carcasa. En los PLCs pequeños todos estos componentes pueden estar contenidos en una sola carcasa. La fuente de alimentación. Esta alimenta el PLC. Esta proporciona corriente continua interna para operar los circuitos lógicos del procesador y los ensamblajes de entrada-salidas. Los niveles comunes de energía son de 24 VDC a 120 VAC. El procesador o CPU. Esta es la unidad central de procesamiento. En pocas palabras, es el cerebro del PLC. El tamaño y tipo de este determina cosas como las funciones programables disponibles, el tamaño de la lógica de la aplicación, la cantidad de memoria que se va a disponer y la velocidad de procesamiento. El ensamblaje de entradas-salidas. Las entradas llevan señales del proceso al controlador y pueden ser interrupciones de entradas, sensores de presión, entradas de operador, entre otras. Estos son los sensores del PLC. Y las salidas son los dispositivos que el PLC utiliza para enviar los cambios al exterior. Estos son los actuadores que el PLC puede cambiar para ajustar o controlar el proceso, ya sea motores, luces, relés, bombas, entre otros. El dispositivo de programación. Este se programa utilizando un técnico programador especializado o un software en un ordenador que puede cargar y cambiar la lógica interior. La mayoría de los autómatas modernos se programan usando un software en un PC o un ordenador portátil. Los sistemas más antiguos utilizaban un dispositivo de programación personalizado. A continuación, antes de dar énfasis a los temas que a mí más me llamaron la atención, les diré algunas pequeñas ventajas de los autómatas programables. Estos son capaces de realizar las mismas tareas que el control por cable, sino que también son capaces de realizar aplicaciones más complejas. Además, la programación autómata y las líneas de comunicación electrónica reemplazan muchos cables de interconexión requeridos por el control por cable. Entre sus ventajas las más destacadas están el tamaño físico más pequeño que los cableados, más facilidad y rapidez al hacer cambios, y los PLCs tienen funciones de diagnóstico y anulación integrada. A continuación les voy a dar un poco más a detalle de los temas que a mí me parecieron muy importantes en la lectura. Bueno, este habla igual sobre los componentes básicos de un autómata, los cuales ya se los acabo de mencionar, pero les volveré a hacer énfasis. En este nos dan diferentes componentes, como ya mencioné antes, que es el CPU, las memorias, entradas y salidas, y los equipos de programación y periféricos. También nos habla sobre la unidad de procesamiento, la memoria, las entradas y salidas, los equipos de programación que se utilizan para crear y modificar los programas que se ejecutan en el autómata, como antes mencionado. Este me llamó mucho la atención, ya que hace mucho énfasis en que se estudian los diferentes tipos de equipo de programación que existen, como son las consolas de programación, los PCs de programación y los softwares de programación. Los periféricos, que ya antes mencioné, que esos pueden conectar al autómata para emplear sus capacidades, y las conexiones de periféricos. Estas explica más que nada en cómo se conectan estos al autómata. Se estudian las diferentes conexiones que existen, como las conexiones RS232, RS422 y el bucle de corriente. El tercer capítulo tiene como nombre Elementos de la programación. Bueno, esto es más que nada que los elementos de programación se basan en autómatas programables, o sea, como ya sabemos, que son los PLCs por sus siglas en inglés. Son fundamentales para controlar procesos industriales y automatizar maquinaria. Un autómata programable es un dispositivo electrónico especializado que ejecuta tareas de control secuencial en entornos industriales. Aquí les daré una pequeña breve introducción sobre los elementos claves de la programación
para los PLCs. Ya antes mencionados, que son las entradas y salidas, que son las entradas representan señales provenientes de sensores y las salidas son señales enviadas a actuadores. Estas son esenciales para que el PLC interactúe con el entorno controlado. La memoria. La memoria tiene diferentes tipos. Tiene diferentes tipos de memorias, como la memoria del programa, que almacena el código control, la memoria de datos, almacena variables, y la memoria de sistema. Estas son para registros y configuraciones internas. De igual manera, lo mismo que anteriormente mencioné, el CPU, que es el cerebro del PLC, un programa de usuario, define la lógica de control y se encarga en la memoria del programa del PLC. Puede ser programado utilizando lenguajes de programación específicos para dicho PLC, como Ladder Logic, también conocido como lógica de escalera, el FD, que es un diagrama de bloques de función, entre otros muchos. De igual manera, un sistema operativo. Tienen un sistema operativo integrado que gestiona las funciones básicas del dispositivo, como la ejecución de programas, la gestión de entradas y salidas y la comunicación con otros dispositivos. Y esto es muy importante, la comunicación. Bueno, los PLCs suelen tener capacidades de comunicación para intercambiar datos con otros dispositivos como computadoras, sistemas de supervisión o incluso con otros PLCs. Hay protocolos comunes los cuales incluyen el de Modbus, Profibus y el de Ethernet, el reloj en tiempo real o también RTC. Esto más que nada están equipados con un reloj en tiempo real que permite la sincronización de eventos y la programación de tareas basadas en el tiempo. Las instrucciones de control. El usuario controla el flujo de ejecución, incluyendo operaciones lógicas, aritméticas y de comparación, así como funciones específicas para el control de entradas y salidas. De igual manera les voy a mencionar algunos subtemas que a mí me parecieron muy importantes, los cuales se los diré a continuación, el cual es los lenguajes de programación para autómatas. Se utiliza para programar autómatas, como son el lenguaje Ladder, como ya antes mencioné. También tenemos otro subtema que son los elementos básicos de la programación. Nos indica sobre las variables, las constantes, los operadores y las estructuras de control. La programa. También hay otro subtema muy importantísimo y que a mí me pareció interesante, que es la programación de secuencias. Se explica cómo programar secuencias de operaciones en un autómata. Se estudian las diferentes técnicas que debemos utilizar para programar secuencias, como son las secuencias cíclicas, las secuencias condicionales y las temporizadas. También otro tema muy importante que a mí me llamó la atención, el cual es la programación de funciones. De igual manera nos dice las técnicas a utilizar para programar funciones y cómo son las funciones locales, globales y recursivas. De igual manera, en la programación de bloques de datos, nos vuelve a dar técnicas para poder programar bloques de datos, los cuales son la estructura de datos y las tablas de datos. También está la programación de comunicaciones. Como en los anteriores subtemas, nos va a dar técnicas para llevar una programación adecuada para programar comunicaciones, como las redes industriales y los protocolos de comunicación. También nos da información sobre la depuración de programas, que más que nada es depurar programas de autómatas, que se estudian las diferentes técnicas para hacer esto, ya sea las herramientas de depuración y las técnicas de prueba. Cuarto capítulo, tenemos la aplicación del autómata programable. Esto se utiliza ampliamente para la industria, para controlar, supervisar diversos sectores. A continuación les daré un pequeño de información sobre este capítulo. Más que nada es la automatización de procesos de manufactura. Los PLCs son esenciales en líneas de producción para controlar maquinaria, robots, transportadores y otros tipos de dispositivos utilizados en la fabricación de productos. Esto incluye la automatización de ensamblaje, soldaduras, procesos de pintura, entre otros muchos. El control de maquinaria. En este sector, como la industria textil, alimentaria, farmacéutica
y automotriz, los PLCs controlan maquinaria compleja y garantizan la coordinación eficiente de todos los componentes. El sistema de control de energía. En instalaciones eléctricas, los PLC supervisan y controlan la distribución de energía, permitiendo la gestión eficiente de la carga, la conmutación de dispositivos y la prevención de fallos. También existe la automatización de edificios, o sea, la domótica. Los PLC se utilizan para controlar sistemas de climatización, iluminación, sistemas de seguridad y otros, en edificios comerciales, residencias, y estos ayudan a mejorar la eficiencia energética y la comodidad. También tenemos el sistema de control ambiental. En procesos industriales que requieren condiciones específicas, como la temperatura y la humedad, controladas con PLCs. Estas garantizan un entorno adecuado para la producción. También se encuentran en control de procesos químicos. Estos para controlar y supervisar los procesos de mezcla, reacciones químicas y el manejo seguro de sustancias. La automatización en la agricultura. Los PLCs se aplican en sistemas de riego automatizado, el control de invernaderos, clasificación y empaquetado de productos agrícolas y maquinaria agrícola. El sistema de gestión de aguas. En plantas de tratamiento de agua. Estas se usan en plantas de tratamientos de aguas y sistemas de distribución. Estos son fundamentales para controlar bombas, válvulas y dispositivos asegurados a un suministro eficiente y seguro de agua. También está el sistema de transporte automatizado. En almacenes y centros logísticos, los PLCs controlan sistemas de transporte automatizado, como transportes, brazos robóticos y sistemas de clasificación. Como último, tenemos el control de ascensores y escaleras mecánicas. Estos son utilizados en sistemas de elevación para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de ascensores y escaleras mecánicas. La versatilidad de estos y su capacidad para adaptarse a una variedad de entornos y aplicaciones hacen que sean una opción íntegra en el campo de la automatización industrial y de procesos. Su programación y configuración pueden ajustarse para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación. A continuación les voy a dar como que unos temas que aparecen ahí que son muy importantes y de los cuales pueden saber más a detalle sobre lo que les acabo de dar, los cuales están la selección del autómata adecuado, que es a la hora de seleccionar un AP para un sistema de automatización, y es necesario considerar diversos factores, tantos cuantitativos y cualitativos. También está las aplicaciones de autómatas programables, que en esta nos da una introducción que abarca desde la aplicación de autómatas programables en diversos sectores, como antes mencionados, los industriales y los domésticos, y se enfoca mucho a la selección y configuración y la instalación de programación, mantenimiento y seguridad de los sistemas automatizados. Y más que nada es un conjunto estas 4 capítulos porque proporcionan una visión completa al mundo de los autómatas, desde su diseño, funcionamiento hasta su aplicación en la vida real. Conclusión. Los autómatas programables o PLCs son dispositivos muy fundamentales en el campo de la automatización industrial, desempeñando un papel crucial en el control y supervisión de procesos en una variedad de sectores. Un análisis más detallado de estos dispositivos, como se presentan en este libro, revela 3 componentes principales: los elementos de programación y diversas aplicaciones. Los componentes esenciales incluyen entradas y salidas para interactuar en el entorno
como la memoria que almacena programas y datos, y unidad de central de procesamiento, también conocida como CPU, que ejecuta el código de control. La programación se realiza mediante lenguajes específicos para el PLC, como ladder, logic o diagrama de bloques de función, y se enfoca en instrucciones de control para dirigir el flujo de ejecución del programa. La aplicación de autómatas programables abarca una amplia gama de sectores, desde la automatización de procesos de fabricación y control de maquinaria hasta sistemas de gestión de energía, ya sea la domótica, el control ambiental, procesos químicos, agricultura, gestión de aguas, sistemas de transporte automatizados, entre muchos más. Su versatilidad y capacidad para adaptarse en diferentes entornos y requerimientos específicos hacen que los PLCs sean una tecnología indispensable en la mejora de la eficiencia y seguridad y obviamente en la productividad de la industria. Bueno, esto sería todo por el momento. Muchas gracias y espero haya sido de su agrado.